Radio Romania Internacional. Aquí Bucarest, Radio Romania Internacional. Nos pueden sintonizar por onda corta vía satélite y también en internet en la página www.rri.ro. En nuestra página web figuran todas las frecuencias de transmisión por onda corta. Asimismo, pueden mantener el contacto con nosotros siguiéndonos en nuestra página de Facebook Radio Romania Internacional. Les deseamos buena audición. Buenas noches, queridos amigos. Abrimos Info Plus con las noticias más importantes del día, seguidas por nuestros comentarios de actualidad. En el apartado Todo sobre Rumanía les invitamos a escuchar una nueva edición del espacio Reto a Mañana, seguido por un programa de música folclórica rumana. En el apartado Viviendo en Rumanía escucharán el programa Paseo Cultural firmado por Mónica Tarău, y nuestra colaboradora Mónica Bolaños les invita después a una nueva edición de su espacio Viviendo Bucarest. Esperamos que disfruten de nuestra programación en castellano. Muy buenas noches, estimados oyentes. Seguidamente les presentamos nuestro programa informativo de hoy. Titulares. Hasta el momento en Rumanía se han confirmado 75 casos de ciudadanos infectados por coronavirus, han informado el viernes las autoridades. El presidente rumano Klaus Iohannis volvió a nombrar como primer ministro al líder del PNL, Ludovic Orban, motivando que todos los partidos parlamentarios y demás formaciones políticas le habían prometido que apoyarían la investidura del nuevo gobierno. Continuamos con las noticias en detalle. Hasta el momento en Rumanía se han confirmado 75 casos de ciudadanos infectados por coronavirus, han informado el viernes las autoridades. Aproximadamente 2.300 personas se encuentran en cuarentena institucionalizada, cerca de 14.000 personas están aisladas en casa. Desde la aparición del virus en Rumanía se han curado 6 personas. Con el fin de prevenir y combatir la propagación del coronavirus, las autoridades de Bucarest decidieron la suspensión hasta el 22 de marzo de las clases en la educación preuniversitaria y hasta el 31 de marzo en la educación universitaria, con posibilidad de prolongación en función de la evolución de la situación. La distribución fuera del país de medicamentos y materiales sanitarios utilizados para combatir el coronavirus ha sido suspendida durante los próximos 6 meses. También se han suspendido hasta el 31 de marzo los eventos culturales y de entretenimiento en espacios cerrados con la participación de más de 100 personas. Los ciudadanos rumanos que llegan al país a través de puntos fronterizos terrestres procedentes o posteriores a viajes a Italia, China, Irán, Corea del Sur, Alemania, Francia y España serán escoltados por policías y gendarmes a los centros de cuarentena o aislados en sus casas. El tráfico aéreo disminuyó significativamente en el aeropuerto de Otopeni, cerca de Bucarest, el más grande del país, tras la pandemia de coronavirus. La estimación es de aproximadamente el 20% en el número de vuelos y más del 30% en el número de pasajeros. El jefe del Estado rumano, Klaus Iohannis, rechazó la idea de que algunas ciudades rumanas entrarían en cuarentena y aconseja a los ciudadanos que se informen solo de fuentes oficiales para evitar difundir rumores y noticias falsas. El presidente rumano Klaus Iohannis volvió a nombrar como primer ministro al líder del PNL, Ludovic Orban, motivando que todos los partidos parlamentarios y demás formaciones políticas le habían prometido que apoyarían la investidura del nuevo gobierno. El jefe de Estado, que celebró el viernes consultas con los partidos parlamentarios por teleconferencia, dijo que solo había recibido una única propuesta para el cargo de primer ministro, Ludovic Orban. Hasta aquí las noticias de hoy.
Servicio informativo de Radio Rumanía Internacional. Continuamos con las notas de actualidad. Las autoridades rumanas toman nuevas medidas contra la pandemia de coronavirus y piden a los ciudadanos que las respeten y que se informen solo de fuentes oficiales. Una actitud prudente y responsable no equivale de ninguna manera al pánico. Eviten propagar noticias falsas, alarmistas, no contribuyan a la difusión de información que puede causar histeria, ansiedad y comportamiento irracional. La pandemia de información falsa y de mentiras es extremadamente peligrosa y nociva. Ha afirmado este jueves el presidente Klaus Iohannis dirigiéndose a los rumanos en el contexto del incremento de casos de infección por el nuevo coronavirus registrado en nuestro país. Infórmense solo de fuentes oficiales. Sigan las comunicaciones públicas efectuadas por las instituciones públicas. Sigan las redes oficiales para la transmisión de las noticias, ha insistido el jefe del Estado. El alto cargo ha negado los rumores según los cuales varias ciudades de Rumanía entrarán en cuarentena y ha pedido a sus compatriotas que no tomen por asalto las tiendas y las farmacias. Todo esto en el contexto en que este jueves en las tiendas de comestibles se han formado colas y los estantes han sido vaciados de algunos productos básicos, sobre todo carne y desinfectantes. En las farmacias también se han formado colas, pero no muy grandes. Por lo demás, los representantes de las grandes redes comerciales de Rumanía han afirmado que han tomado las medidas necesarias para prevenir la aglomeración y las zonas en las que hay mucha interacción serán desinfectadas periódicamente. El personal de las tiendas ha sido instruido y está supervisando permanentemente para que se respete la distancia de seguridad de 1 metro entre los clientes, incluso a través de señales como bandas de marcación, carteles en la caja y otras formas de guardar la distancia. El horario de trabajo ha sido reconsiderado para limitar la aglomeración en los medios de transporte. Se ha puesto en marcha un procedimiento de tiraje de los empleados para prevenir el acceso al lugar de trabajo de las personas que tienen síntomas específicos y los clientes reciben información sobre las medidas de prevención de la infección por coronavirus a través de carteles y mensajes en los puntos de venta. El cumplimiento sin excepción alguna de las normas de higiene representa la principal línea de defensa ante la propagación del virus y todos podemos contribuir desde este punto de vista a la reducción del riesgo de contagio, ha destacado el presidente de Rumanía. Otras medidas serían la de limitar lo máximo posible el contacto social, evitar las aglomeraciones y flexibilizar el horario laboral. Si es necesario, la cuarentena y el aislamiento son obligatorios por muy desagradables que sean y por mucha incomodidad temporal que puedan crear, ha destacado Iohannis. El alto cargo se ha declarado optimista de que Rumanía superará esta crisis y ha pedido a los ciudadanos que muestren humanidad, confianza y apoyo. También este jueves se ha tomado la medida de cerrar temporalmente varios pasos fronterizos menos transitados para que los funcionarios aduaneros puedan trabajar en los lugares en el que el tráfico es muy intenso. Continuamos el servicio informativo con la segunda nota de actualidad. El Tribunal Constitucional ha invalidado la ordenanza que permitía organizar elecciones anticipadas. Así pues, final de trayecto para las elecciones anticipadas. El Tribunal Constitucional de Rumanía, informado por el Defensor del Pueblo, ha decidido por mayoría de votos que la ordenanza de urgencia del Gobierno sobre la decisión de modificar y completar las leyes respecto a las elecciones para el Senado y la Cámara de los Diputados, así como algunas medidas para la buena organización y el desarrollo de las elecciones parlamentarias anticipadas,
es inconstitucional en su conjunto. El tribunal ha concluido que el artículo de la ordenanza que elimina la condición restrictiva y permite a los electores votar en cualquier centro de votación, indiferentemente de las circunscripciones electorales en las que tengan el domicilio o la residencia, con la consecuencia de evitar el mismo objetivo de la creación de circunscripciones electorales, infringe los derechos fundamentales mencionados en la ley fundamental. Al mismo tiempo, el tribunal ha decidido que las medidas legislativas del Ejecutivo que reglamentan la posibilidad de organizar simultáneamente las elecciones parlamentarias anticipadas y las elecciones locales generales del 2020 infringe el derecho a voto del ciudadano porque lo obliga a pasar por un procedimiento de votación difícil, complicado, capaz de limitar su libertad de expresar su voluntad política e implícitamente la efectividad del derecho a voto. El Tribunal Constitucional de Rumanía ha decidido que las normas criticadas infringen también el derecho de una persona de ser elegida, porque elimina la posibilidad de que una persona presente al mismo tiempo su candidatura para ocupar un cargo electivo local, alcalde, consejero local, consejero provincial, y un cargo electivo nacional, diputado o senador. El tribunal también ha tomado en cuenta el hecho de que la aprobación del documento mediante el cual se efectúan cambios en la ley sobre la elección del Parlamento de Rumanía se ha realizado menos de un año antes de las elecciones que reglamenta. Según el Tribunal Constitucional de Rumanía, el Gobierno no ha respetado la obligación de no modificar el marco normativo en el ámbito electoral, según fue desarrollado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y tampoco las recomendaciones del Código de Buenas Prácticas en el ámbito electoral creado por la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, Comisión de Venecia. El tribunal ha notado que el acto normativo del legislador delegado afecta a los derechos electorales de los ciudadanos y también el régimen constitucional del Parlamento. A través de esta decisión, el Tribunal Constitucional ha eliminado prácticamente la posibilidad de organizar elecciones legislativas anticipadas, y esta fue realmente creada en los laboratorios de la política. Durante 30 años de democracia, después de la caída del comunismo, Rumanía ha vivido casi todo lo que se podía vivir en el entorno democrático y constitucional, menos elecciones anticipadas. El procedimiento constitucional necesario para que puedan ser iniciadas las hace prácticamente imposibles sin el visto bueno de una amplia mayoría de las fuerzas políticas. Por lo tanto, las elecciones legislativas tendrán lugar en otoño, según lo previsto. Hasta entonces, el gobierno liberal tendrá que enfrentarse a una mayoría socialdemócrata hostil. Estoy sintonizando Radio Rumanía Internacional. Reto al mañana. Nueva normativa del Reino Unido. Casi 500.000 rumanos del Reino Unido han presentado la solicitud para obtener el estatuto de residente en el marco del sistema de registro puesto a disposición por las autoridades británicas a los ciudadanos europeos que deseen vivir en el Reino Unido también después del 31 de diciembre de 2020, cuando finaliza el periodo de transición acordado durante las negociaciones para el Brexit. Lo más probable, el número irá aumentando, porque el plazo para registrarse termina el 30 de junio de 2021 para los ciudadanos europeos que se encuentren en el territorio del Reino Unido hasta el 31 de diciembre de 2020. Invitado a Radio Rumanía, el coordinador de la sección consular de la Embajada de Rumanía en Londres, Robert Marin, y coordinador del departamento Brexit, ha explicado lo siguiente. Într-un moment, până la finalul acestei perioade
vor putea să lucreze în aceleași condiții. De momento, hasta finales de este periodo, podrán trabajar en las mismas condiciones que antes. Sin embargo, los ciudadanos rumanos deberán registrarse en el territorio del Reino Unido con el nuevo estatuto que está reglamentado por el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Prácticamente deben seguir una serie de etapas que suponen la verificación de la identidad, de la residencia actual y del historial delictivo. Los ciudadanos rumanos que lleven residiendo más de 5 años en el Reino Unido de forma continua obtendrán el settled status o permiso de residencia indefinido. Aquellos ciudadanos que no hayan acumulado 5 años de residencia continua podrán solicitar el pre-settled status o permiso de residencia temporal hasta que cumplan los 5 años de residencia. Después de aplazar varias veces su salida de la Unión Europea, a finales del pasado mes de enero, el Reino Unido finalmente abandonó el bloque comunitario, tras 47 años de pertenencia a la Unión. Londres decidió reconsiderar las condiciones para que los que no tienen permiso de residencia indefinido puedan seguir trabajando en su territorio. Según el plan del gobierno británico, los interesados deben contar con una oferta firme de trabajo, entre otras cosas. ¿Qué supone esto? Nos lo dice Robert Marin, coordinador de la sección consular de la Embajada de Rumanía en Londres. Oferta de muncă ferme, practic, cetățenii europeni nu vor mai avea posibilitatea și... Una oferta firme de trabajo de parte de los empleados británicos. Esto significa que después del 1 de enero de 2021, cuando termine el periodo de transición, los ciudadanos europeos que deseen trabajar en el Reino Unido ya no podrán acceder al mercado laboral de dicho país sin contar con una oferta firme de trabajo. Deben poder demostrar que cuentan con dicha oferta antes de llegar al país. Hay que distinguir claramente entre el periodo de transición que durará hasta el próximo 1 de enero y el periodo post-transición, es decir, después del próximo 1 de enero. Por ahora, los derechos de los ciudadanos europeos, implícitamente de los ciudadanos rumanos, inclusive el derecho de trabajar en el territorio Reino Unido, son los mismos que había cuando el Reino Unido todavía integraba la Unión. Dicho de otra forma, todos los ciudadanos rumanos que se encuentran en Reino Unido o los que lleguen a dicho país antes de que finalice el periodo de transición, antes del 1 de enero del próximo año, podrán seguir trabajando y contarán con los mismos derechos que antes. Además de las ofertas de empleo, a los que deseen vivir y trabajar en Reino Unido después de la fecha mencionada, se les pedirá que cumplan con ciertos requisitos salariales y que hablen el inglés. Nuestro nuevo sistema de inmigración limitará el acceso al mercado laboral de la mano de obra barata y no cualificada. A partir del próximo año, suficientes puntos para poder trabajar en el Reino Unido, ha declarado para The Sun el ministro británico del Interior, Priti Patel. A la hora de elaborar el plan de reforma de su política de inmigración, los británicos se inspiraron en el sistema australiano, que se basa en puntos, un número de puntos concedidos según la oferta de empleo firme y la calificación del interesado por un salario mínimo de 25.600 libras esterlinas anuales y por hablar muy bien el inglés. Las personas que tengan ofertas firmes de trabajo con salarios entre las 23.000 y las 25.600 libras esterlinas recibirán el doble de puntos si la oferta de empleo se refiere a un sector con un alto déficit de mano de obra, mientras que los interesados que dispongan de un alto nivel recibirán puntos suplementarios.
En lo que se refiere a las condiciones de viaje, cuando termine el periodo de transición, los ciudadanos europeos que dispongan del permiso de residencia indefinido o de un permiso de trabajo temporal podrán viajar al Reino Unido con su pasaporte o su documento de identidad. Para los demás ciudadanos, desde las negociaciones previas a la salida, se había adoptado un reglamento que permite, en base al principio de reciprocidad, viajar desde la Unión Europea al Reino Unido y viceversa para estancias no mayores a 3 meses. Han escuchado Reto al Mañana, nueva normativa del Reino Unido. Bienvenidos amigos a un nuevo encuentro con la canción tradicional rumana y sus mensajeros. Hoy viajamos al centro del país, en la llanura de Sălaj, más precisamente en la zona de Bocșa. Sălaj, aquí donde nació y recogió su repertorio la protagonista de nuestro programa de hoy, Eugenia Nerișan Prisecaru, nacida un día de 13 de marzo. Les invitamos ahora a escuchar una primera canción de su repertorio, Eres mi querido chico. Eugenia Nerișan Prisecaru es una de las más apreciadas